Buenos días a todos los estudiantes. Soy María Elena y les doy la bienvenida una vez más al canal Aprende Matemáticas Paso a Paso. Hoy vamos a comenzar el estudio del cálculo 1, contenido universitario para los suscriptores que me han escrito por el correo y me lo han solicitado que suba contenido universitario, así que les quiero informar que voy a subirlo y voy a continuar con la unidad de ecuaciones que ya había comenzado. Así que hoy, pues comenzamos el estudio del cálculo 1 y voy a dedicar estas primeras clases a garantizar condiciones previas. Es decir, recordar un contenido que me va a hacer falta cuando empiece la unidad de límite y continuidad. Pedir disculpas además porque, bueno, soy asmática y me encuentro un poquito fatigada, así que si notan algún que otro jadeo en la respiración, pues es que estoy en crisis. Bueno, pues vamos a comenzar recordando qué son los números reales. Los números reales son un conjunto muy amplio porque son todos los números que se pueden representar en la recta numérica. La recta numérica, que ustedes saben que es una recta horizontal, que el cero marca el punto donde comienzan los números positivos hacia el más infinito y los negativos hacia el menos infinito. Todos los números que pueden ser representados en esa recta numérica son números reales. Ahora, los números naturales, y antes de hablar de los números naturales, vamos a decir que los números reales se representan con la letra F. Que los números naturales son todos aquellos números que se pueden contar y que comienzan con 1 hasta el más infinito. Hay lugares, hay países, hay contextos en los que dentro de los números naturales se incluye al cero. Y entonces estos serían los números naturales que incluyen al cero y comenzarían entonces en cero hasta el más infinito. Que los números naturales son un subconjunto de los números reales. Los números enteros, otro subconjunto de los números reales. Los números enteros que se representan con la letra Z son todos aquellos números naturales y sus opuestos, es decir, todos los números positivos y sus opuestos, incluyendo al cero. Eso quiere decir que los números enteros son los números negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, punto suspensivo hasta el más infinito. Ahora, hay que ser cuidadoso con esto, porque hay libros de textos en los que encontramos que el conjunto de los números enteros positivos, es decir, Z más, es igual a los naturales. Hay textos en que nos encontramos esto. Y eso ocurre única y exclusivamente cuando los naturales no incluyen al cero, porque el cero no es un número positivo. Es decir, que si está en el contexto donde se incluye el cero en los números naturales y ves esta expresión, esta simbología, no te sirve, porque el cero no es ni un número negativo ni uno positivo. Esto únicamente es válido para los lugares donde no se incluye el cero en los números naturales. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los números racionales? Los números racionales son todos los números que pueden ser escritos de la forma A sobre B, cuando A y B pertenecen a los números enteros y es distinto de cero. Es decir, todos los números fraccionarios son números racionales. 1/2, 3/4, 5/4, 7/8, siempre y cuando dividamos el numerador entre el denominador, el resultado que obtengamos sea una división exacta o infinita periódica. Por ejemplo, 1/2, que la división es 0,5. Esto es un número racional. Todos los números que den exacta su división o den infinitas periódicas, por ejemplo, 4/3, que el resultado es 1,3 con periodo 3, es decir, 3, 3, 3. Es una división infinita, pero periódica. Se repite el número 3. Eso quiere decir que el conjunto de los números racionales cuyo símbolo es la letra Q son los negativos, son fracciones, son números positivos
son números decimales, 3,5 por ejemplo. Por tanto, si los números enteros son racionales, entonces los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Los números naturales son subconjuntos de los números enteros. A su vez, los números enteros son subconjuntos de los números reales. Y todos se pueden representar en la recta numérica. Y bien, ¿cuáles son los números irracionales? Representados con la letra I. Los números irracionales son todos aquellos números que al dividirlos da una división, un número decimal, una división infinita, sin periodo. En este caso tenemos, por ejemplo, a pi, que es 3,1415, punto suspensivo. Una división infinita, pero sin periodo, se va repitiendo. O raíz cuadrada de 2, que es igual a 1,41, 42, punto suspensivo hasta el más infinito. Se puede ir dividiendo y va a seguir dando, porque es una división infinita. O el número Euler, que es igual a 2,71, 82, 81, 82, punto suspensivo, y así va a seguir, y es una división que no tiene ni es periódica y es infinita. Estos son los números que pertenecen al conjunto de los números irracionales, que es un subconjunto del conjunto de los números reales, pero que no tiene nada que ver con el resto de los subconjuntos, ni con naturales, ni con enteros, ni con racionales. Por lo que podemos concluir diciendo que los números reales son todos los números racionales, unión los irracionales, y que todos pueden ser representados en la recta numérica. Vamos entonces a recordar las propiedades que se cumplen en los números reales. Bien, propiedades algebraicas que se cumplen en los números reales. La primera propiedad que se cumple es la conmutativa. Una propiedad ampliamente conocida porque el orden de los sumandos no altera el resultado y el orden de los factores no altera el producto, que así es como se conoce, y que queda de esta forma: propiedad conmutativa, A más B es igual a B más A, y A por B es igual a B por A. 2 más 3 es igual a 3 más 2, y esto es igual a 5. 3 por 2 es igual a 2 por 3, y esto es igual a 6. El orden de los factores y de los sumandos no altera el resultado. La segunda propiedad algebraica que quiero recordar es la asociativa, donde de igual forma el orden en que yo asocie o agrupe los sumandos no va a alterar el resultado, y el orden en que yo agrupe o asocie los factores no va a alterar el producto final. De esta manera queda A más B más C es igual a, si yo agrupo los dos últimos términos, B más C. Y A por B por C es igual a, si yo agrupo los dos últimos términos. Si tengo, por ejemplo, 2 más 3 más 5, eso es igual a 2 más 3 más 5. 2 por 4 por 3 es igual a 2 por 4 por 3. Cuando sustituimos esto por números naturales y calculamos, vamos a ver que esto se cumple. Como lo que estoy haciendo es recordando las propiedades algebraicas, no las voy a ejemplificar, porque esto es a modo de recordatorio. Estas propiedades algebraicas son ampliamente conocidas. La tercera propiedad, la propiedad distributiva. Esta propiedad plantea que si tengo un factor multiplicando a una suma de dos términos, o de 3 o de 4, o una resta, esto es igual
Así multiplico el factor por cada uno de los términos de la suma o de la resta. Propiedad ampliamente utilizada cuando vamos a resolver ecuaciones. Esta propiedad distributiva. La otra propiedad, ¿y qué plantea la propiedad del neutro? Que siempre existe un neutro aditivo y un neutro multiplicativo. ¿Quién es el neutro aditivo? El número que sumado a un número A cualquiera dé como resultado el propio número. Y el único número que sumado a cualquier otro da como resultado el propio número es 0. Luego entonces, ¿quién es el neutro aditivo? 0. Porque A más 0 siempre va a ser igual a 2 más 0, 2. Menos 4 más 0, menos 4. Un medio más 0, un medio. Luego el neutro aditivo es 0. ¿Y cuál es el único número que multiplicado con otro da el propio número como resultado? Pues el 1. Eso quiere decir que el neutro multiplicativo es 1. Porque A por 1 siempre va a dar A. 5 por 1, 5. Menos un medio por 1, menos un medio. Luego entonces, ¿quién es el neutro aditivo? 0. ¿Quién es el neutro multiplicativo? 1. La quinta propiedad es la propiedad del inverso. La propiedad del inverso está estrechamente vinculada a la propiedad del neutro. Y de la misma forma que existe un neutro multiplicativo y un neutro aditivo, existe también un inverso aditivo y un inverso multiplicativo. Porque el inverso aditivo es aquel número que sumado con un número cualquiera A da como resultado el neutro aditivo. ¿Y quién es el neutro aditivo? 0. ¿Cuál es el número que sumado a otro da como resultado 0? ¿Cuál es el número que sumado a 3 da como resultado 0? El opuesto, ¿verdad? Menos 3. Eso quiere decir que todo número sumado con su opuesto da como resultado el neutro aditivo que es 0. Luego entonces, ¿cuál es el inverso aditivo? El opuesto de un número. Porque 15 menos 15 es 0, menos un medio y más un medio es 0, menos 3 y más 3 es 0, 5 y menos 5 es 0. ¿Por qué? Porque son los opuestos de esos números. Luego, inverso aditivo, opuesto de un número. Y el inverso multiplicativo, ¿qué número multiplicado con el elemento A da el inverso multiplicativo que es 1? Pues el recíproco de un número. 4 por un cuarto, que es el recíproco de 4, da como resultado 1. Menos 5 por su recíproco, que es menos un quinto, da como resultado 1. Un medio multiplicado por 2, que es el recíproco de un medio, da como resultado 1. Luego entonces el inverso multiplicativo es el recíproco de un número. De todas formas, hay una clase, por eso es que lo estoy haciendo así de forma rápida, porque hay una clase aquí donde hay una clase subida al canal. Si quieren ejemplos, si quieren verlo ejemplificado, pueden dirigirse a esa clase que trata las propiedades algebraicas. Otra propiedad, la propiedad cerradura, también conocida como propiedad cerrada o de clausura. Bueno, esta propiedad lo único que plantea es que siempre que estamos trabajando en el dominio de los números reales, vamos a obtener un número real. Si estoy en la multiplicación, multiplicando dos números reales, digamos menos un medio por 4, el número que obtenemos es un número real también. Porque estamos en un dominio muy amplio que todos los números pueden ser representados en la recta numérica. ¿Se cumple siempre la propiedad cerradura? Bueno, depende, porque hay momentos en que no se cumple. En la clase que también hay subida en el canal, donde estamos calculando la discriminante, y llegamos a un resultado de que la discriminante es negativa. Y todos sabemos que si la discriminante da, por ejemplo, menos 16 y le calculamos, porque la fórmula dice raíz de discriminante,
y le vamos a calcular la raíz a menos 16, esto no tiene solución en el dominio de los números reales, pero sí tiene solución en los complejos. Pero ya trabajamos con números reales a la hora de ir calculando la discriminante. Pero obtuvimos un número negativo que al llevarlo a la fórmula y colocarlo debajo de una raíz, ya nos fuimos del dominio de los números reales. No tiene solución en los números reales. Luego entonces tenemos que ir a los complejos. Ya aquí podemos decir, cuando nos encontramos con una raíz de un número negativo, que no tiene cerradura en los reales. ¿Dónde es que tiene cerradura? En los complejos. Pero en los reales no tiene cerradura. De la misma forma la división por cero. Cuando estoy dividiendo un número donde B toma valor cero, no está definida. Eso es una división indefinida. Y no tiene solución en ningún dominio. En ninguno. Luego entonces no podemos decir que hay cerradura. No hay cerradura en los reales, pero no hay cerradura en ningún dominio tampoco. Y la última propiedad que quería ver es la propiedad del orden. La propiedad del orden establece que cada número tiene una jerarquía. Tiene un orden. En la recta numérica, cada número va ubicado en un lugar. Y de izquierda a derecha va creciendo. Decrece hacia el menos infinito y crece hacia el más infinito. Podemos comparar dos números: A mayor que B, A menor que B. Siempre en la recta hay un número delante de otro. Y podemos compararlo a través de los signos mayor que o menor que. O mayor o igual a y menor o igual a. Que serían entonces estos signos: mayor o igual a y menor o igual a B. Y ahí tenemos en síntesis las propiedades que se cumplen en el dominio de los números reales. Un dominio, como dije, muy amplio, formado por los números racionales, unión los números irracionales, que todos pueden ser representados en la recta numérica y que cumplen estas propiedades algebraicas, que si quieren profundizar pueden ir a la clase que se encuentra aquí también ya en el canal subida sobre propiedades algebraicas. Y bueno, hasta aquí la clase. Espero que la hayan entendido y no olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita. Gracias por la atención prestada a la clase y recuerden, los espero mañana.